Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar reflexionando en la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro. Hemos venido reflexionando de todo lo que es el capítulo 1. Y hoy vamos a continuar del capítulo de los versículos, del versículo 10 al versículo 16. Es interesante todo lo que hemos analizado en esta epístola, desde que fuimos elegidos, cómo intervino la Trinidad en nuestra salvación, su grande misericordia, pero también nos ha mostrado también su palabra de que vamos a sufrir pruebas. Ya vimos que para lo que la gente ve como problemas, nosotros como cristianos lo vemos como pruebas del Señor. El Señor prueba nuestra fe. Y es algo que también fue anunciado por los profetas. Toda esta gracia, todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado por sus profetas ya. Eso lo vemos del capítulo 10 en adelante. Veamos qué es lo que nos enseña. Dice 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia, de esa gracia de misericordia, de amor de Dios al enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y destinada a vosotros, dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Esto significa que ellos, los profetas, no entendían lo que Dios les mandaba a profetizar, lo que Dios les mandaba a que manifestaran al pueblo. Y ellos, dice que indagaron diligentemente para ver a qué se refería esta gracia, a qué se refería todo este sacrificio. Ellos no entendían cómo el Hijo de Dios tenía que venir a sufrir. Dice el versículo 11 que escudriñando qué personas, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría detrás de ellos. Aquí se está refiriendo al todo el sacrificio y todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo hasta que fue muerto en la cruz, pero su gloria, que vimos la gloria como el unigénito de Dios, esa gloria se manifestó en su resurrección. Y a esto, dice el versículo 12, a estos se los reveló, que no para sí mismo, sino ¿para quién? Para nosotros. Todo esto se los reveló a los profetas, pero no para ellos, sino que para nosotros. Y dice, y continúa el versículo, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Es interesante, porque todo esto que se los reveló a ellos eran aspectos que ni siquiera los ángeles lo sabían. Y esto fue revelado, dice, para nosotros. Fue revelado para nosotros. O sea, nosotros, hoy por hoy, tenemos la revelación de la venida de Jesucristo en esa época, pero también de la segunda venida de Jesucristo. Y todo eso está en la palabra del Señor. Todo eso está revelado. Y dice que esto es algo que los ángeles anhelaban verlo. Los ángeles hubieran querido ver al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo vio. Y nosotros, aunque no lo vemos, dice, creemos en Él. Creemos en Él. Ahora, veamos qué es lo que nos dice el versículo 13. Dice que por tanto, dice, o sea, concluyendo. O sea, ¿concluyendo qué? Concluyendo nuestra salvación, la gracia que fuimos salvados por eso, por Dios, concluyendo que vamos a estar en pruebas, y concluyendo que todo nos lo ha sido revelado por su palabra. Dice, por tanto,
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es interesante, porque también nos manda que nosotros estemos esperanzados, que debemos de ceñir nuestros lomos, dice, del entendimiento. ¿A qué se está refiriendo? A ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento en su palabra, en su verdad. Sed sobrios, dice. Sed sobrios y esperad. ¿Cuánto nos cuesta nosotros tener paciencia? Esperar. Y es que las pruebas nos traen intranquilidad. Todas las pruebas que tenemos día a día nos traen en intranquilidad, nos dan ansiedad. Pero la palabra nos enseña a que seamos sobrios y a que esperemos por completo en la gracia. En la gracia se está refiriendo a la salvación, a esa salvación, a esa vida eterna que nosotros tenemos. Ya veíamos en la reflexión anterior de que es por un tiempo corto, dice. Es por un tiempo corto. Y ese tiempo corto se refiere al tiempo que nosotros estamos desde que hemos nacido de nuevo hasta que nos llame el Señor a su presencia o hasta que nuestro Señor Jesucristo venga de nuevo a la tierra. A eso se refiere, a esa gracia que os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando sea manifestado en su gloria. Cuando nosotros lo veamos venir como Él vino a la tierra, así como Él fue levantado y fue resucitado y subió al cielo, así nosotros, dice la palabra, que lo vamos a ver cuando Él venga. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice, como hijos obedientes. Él nos llama a que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a su palabra. Obedientes a lo que Él nos ha enseñado. Que no seamos como el pueblo de Israel, que era un pueblo que de todo se quejaba, desobediente. Él nos llama a que seamos obedientes, a que seamos hijos y no obedientes. Que no nos conformemos, dice, con los deseos que antes teníamos. Anteriormente, cuando no estábamos en Cristo, teníamos deseos de maldad, de pecado, de muchas cosas. Pero Él nos dice que no nos conformemos a esos deseos que teníamos, estando en vuestra ignorancia. Cuando ignorábamos la palabra, cuando ignorábamos esa gracia y ese amor que Dios tuvo por nosotros, eso debemos de olvidarnos, de todos esos deseos, de toda esa manera vana de vivir, de todas esas cosas de vivir el día a día, el relativismo y todas esas cosas que hoy por hoy encontramos fácilmente en la sociedad, en la cual yo hago con mi cuerpo lo que quiere o lo que quiero. Olvidémonos de esas cosas de hacer. Dice que seamos obedientes. Dios nos manda que seamos obedientes a su palabra. Y dice el versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó. ¿Y quién nos llamó? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Aquel que nos llamó, dice, es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué tremendo, ¿verdad? Es un tremendo reto que tenemos. El Señor busca la santidad. Esa santidad es porque somos apartados. Estamos apartados del mundo. Como cristianos, no somos de este mundo, dice. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Por tanto, debemos ser santos como Dios es santo. Eso significa que nosotros debemos de apartarnos de toda maldad.
Debemos de santificarnos, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivos hacia el Señor y buscar esa santidad que Él quiere que nosotros tengamos y que vivamos con Él en esa santidad, conforme al corazón que Dios quiere, que seamos conforme a su corazón, conforme a su corazón como fue el rey David. Esa es la santidad que Dios busca en cada uno de nosotros. Dice, en toda, y habla que en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice toda, se refiere a toda nuestra manera de vivir. Cómo nos expresamos, cómo vivimos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Toda nuestra manera de vivir debe estar en santidad. Eso es lo que el Dios espera. Porque escrito está, dice, sed santo porque yo soy santo. Hermanos, debemos de buscar esa santidad. No es fácil, pero esa es la lucha que cada uno tenemos. Buscar esa santidad. Busquémoslas en oración. Pidámosle sabiduría a Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga en estos momentos difíciles en los cuales tenemos tentaciones y en los cuales podemos tener muchas pruebas. Pero Dios está contigo y no te dejará ni te desamparará. Busquemos esa santidad. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y glorificamos, Señor, por este día que tú nos das, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a buscar esa santidad que tú quieres para cada uno de nosotros. Danos sabiduría, Señor, para buscar tu palabra y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.